A finales del siglo XVIII se habían dado un grupo de circunstancias que marcaron de manera indeleble la sociedad cubana posterior. En primer lugar, habría que decir que incidieron varias leyes españolas, como fue la libertad de comercio, la libertad de introducción de negros esclavos directamente desde África. Esto va a incidir sobre todo en el desarrollo no solo del ingenio azucarero, sino de la ciudad. Y en la ciudad, las ciudades puertos, se va a desarrollar un artesanado importante, compuesto justamente en gran medida por negros y mulatos libres, sastres, carpinteros, albañiles, que van a tener un peso en el desarrollo mismo de la ciudad y de la economía y del propio pensamiento dentro del mundo social cubano. Aponte era un artista y era carpintero, pero no era un carpintero simple, que era capaz de hacer una imagen como la del Jesús peregrino que colocó en la puerta de su casa. Uno de los aspectos que a mí me parece esenciales para entender esta sociedad es las divisiones internas que tiene. Una división clasista está organizada entre los grandes comerciantes españoles, no todos son españoles, hay hispano-cubanos, y lo mismo ocurre con los hacendados, que normalmente se ha dicho que son cubanos, pero son hispano-cubanos. Son dos bloques rivales, pero que se complementan entre sí. Una gran masa de población artesanal libre y sobre todo el peso de la economía está en la esclavitud. Es decir, para poder desarrollar la industria azucarera es necesario fuerza de trabajo. Y esto hace que entre 1780 y 1820 se introduzcan en Cuba más de 400.000 esclavos, sobre una población inicial solo de 173.000 habitantes. En el año de 1803 ya Haití era independiente, pero había habido un proceso anterior que había influido muchísimo sobre la isla de Cuba y había influido en distintos sentidos. Siempre se habla de la influencia que habían tenido las rebeliones de esclavos, pero eso fue parte del proceso. Hubo otra influencia muy marcada, estuvo relacionada con la existencia de las tropas de negros auxiliares, creadas por España para combatir junto al ejército español. Y estos individuos, que eran negros, haitianos o dominicanos, pues tenían cargos militares, eran generales de esas tropas. Y así fue Jean-François Biassou, Henri Christophe y Toussaint Louverture, y también Gil Narciso. Los batallones de negros y mulatos de Cuba pelearon también en Santo Domingo y vivieron ese imaginario y se pensaron también como generales y como oficiales de un ejército. Eso influyó extraordinariamente en ellos. Aponte era cabo del batallón. La primera vez que esos batallones tienen un importante papel es cuando los ingleses atacan La Habana en 1762. Son los batallones de pardos y morenos los que con más rigor y fuerza defienden La Habana. Pero hay otro sello muy importante también cuando se produce la guerra de independencia de los Estados Unidos, en la batalla decisiva, donde son derrotados los ingleses por las tropas independentistas, están peleando los batallones de Haití y el batallón de pardos y morenos de La Habana. También se produjo una gran inmigración hacia Cuba de individuos procedentes de Haití, en un proceso largo, en un proceso que se hizo muy intenso en el año de 1803, pero se calcula que hubo más de 11.000 franceses en Cuba en esos años. Muchos han llamado a la burguesía esclavista cubana o a los hacendados azucareros cubanos esclavistas como una clase que se movió entre el temor y la ira. Pagar a los negros por su trabajo en vez de comprar otros nuevos, igual que han hecho los ingleses en sus colonias.
Cuidado con esas ideas incendiarias. Veo detrás de ellas el peligro de una revolución, ¿eh? Quisieron hacer un cambio como el que se estaba operando en Francia y en Estados Unidos, y por otro lado estaban impedidos de hacerlo por el miedo a las sublevaciones de esclavos. Y lo más grave que tenía el problema para los hacendados no era lo que valía el ingenio, sino lo que valía también el dinero invertido en dotaciones de 400, 500, 600 esclavos. Y estamos hablando de algo que para ellos es su propiedad. Por tanto, se dedicaron sistemáticamente a tratar de evitar esa revolución. En 1808 se va a dar un fenómeno muy interesante, la invasión francesa a España y la ruptura del régimen de la monarquía absoluta en España. Y esto va a producir un movimiento insurreccional bastante sostenido contra la invasión. Cuando se da el proceso de la invasión napoleónica a España, la prisión del rey, el nombramiento de Fernando VII, después la salida de Fernando VII y la entrada de Napoleón, de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, Francia, que había sido un país amigo de España, se tornaba en un país enemigo. Y por lo tanto que todos los franceses que habían llegado a la isla debían salir. Ese proceso se produce en el año de 1809. Y desde luego que la expulsión de estos franceses motiva motines, no por parte de los franceses, sino de los que quieren aprovecharse de esa situación. Pero también va a provocar en América una cierta distanciamiento del fenómeno español. Y se van a iniciar los movimientos independentistas. Pero algo muy importante, se va a iniciar también los movimientos en los cuales ya adquiere un carácter social el problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde podemos vivir sin tanto odio en la mirada? Aquí. Mañana. Mañana. No me importa mañana. Nadie vive mañana. En La Habana se produce un conflicto tremendo de intereses. Todos los sectores están interesados en qué va a pasar. Y no hay orientaciones en la península. Hay un sector, la llamada clase media, de las ciudades y el campo, pero donde están mezclados en sus distintos intereses, blancos, negros y mulatos, lleva a que se produzca a través de una logia masónica que ha llegado de Haití. Es la logia, el templo de las virtudes teologales, en el cual van a coincidir un grupo de hombres, entre ellos Román de la Luz, Basabe, una figura clave en esta historia, el abogado Bayamés Infante. Este grupo van a promover la primera conspiración nacional de 1810, conocida generalmente como la conspiración de Román de la Luz, pero no es Román de la Luz solo, donde van a estar involucrados en Holguín, en Camagüey, en Bayamo, en Remedios, en Trinidad. Vas a ver el contacto de este grupo con los miembros del batallón de Pardos y Morenos de La Habana. Cuando se descubre la conspiración, tiene varias personas involucradas bajo la dirección de Aponte. Esta conspiración va a dar, la prisión de Román de la Luz, etc. ¡Levántate! Se te acusa de incitación al motín y de haberlo liderado. Infante, al poder escapar, y se une en Venezuela al movimiento bolivariano. A fines del año 1811 llega a la isla de Cuba Gil Narciso. Gil Narciso era general del ejército de las tropas negras auxiliares y marchaba hacia Santo Domingo.
y hace escala en La Habana. Supuestamente esto no tiene nada que ver con la conspiración de Aponte, pero las coincidencias son muchas. Él venía acompañado por generales que habían estado en las tropas de Jean-François, recibe a hombres que están en estos grupos de clandestinaje de los cabildos y de los batallones que van también casualmente al barco. Pudiéramos decir que el año de 1812 enlaza todos estos elementos, los une, y en este marco es que se produce la conspiración de Aponte. Los cabildos de africanos eran un espacio que propiciaba la conspiración, porque en él se reunían pues todos los africanos, pero también los hijos de estos africanos, y se reunían en un espacio que les era privado. Esto propiciaba y facilitaba también los comentarios, las acciones, las conductas que estos grupos tenían. Los batallones de pardos y de morenos pues eran espacios donde ellos tenían un entrenamiento militar y se vinculaban además a los cabildos y a las cofradías. Espacios en los que ellos podían actuar y espacios además en el que ellos estaban entrenados. Aponte era cabo del batallón, por lo tanto además tenía una jerarquía, y el resto de los individuos que lo acompañaban eran soldados de esos batallones. Y aquí se ve la relación que había entre estos grupos y los conspiradores. Aponte pertenecía a la cofradía de San José, que estaba en el convento de San Francisco. Tenía toda una cultura, era un hombre que leía. Ha llegado el momento de la verdad. Tiene al fin que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Todavía hay tiempo. Vámonos. En esta tierra se ha derramado demasiada sangre para no acudir a su llamado. En el 12 es que estalla este movimiento, y estalla porque los esclavos de un ingenio que está en la zona de Guanabo se sublevan anticipándose a lo que Aponte y el grupo de los que estaban organizando la conspiración habían preparado. Por esas razones el movimiento es detectado, es descubierto, y varios de ellos son detenidos. Porque Aponte ni siquiera fue detenido en un acto conspirativo evidente, o sea, él no lo encontraron alzado en ningún lugar, él no estaba en Peñas Altas, por ejemplo. Él simple y sencillamente es detenido en su casa. ¡Capitán! ¡Los reos a sus órdenes! Un sinnúmero de muñecos y trastos simbólicos de sus brujerías. También 2 libras de pólvora y un paquete más con balas, una escopeta y un sable y varias cosas más. ¿Eso es todo, don Manuel? Excelencia, alguien me ha dicho que Prieto participó en la conspiración de ese diablo de Aponte. Si eso resulta cierto... Excelencia. Lo haré condenar a muerte. No digo yo. Siga investigando, que ya verá cómo encuentra otros complicados. Se hizo un lema que lo acuñó el gobierno español, lo impulsó las clases sociales dominantes en Cuba. Y era el lema de más malo que Aponte. ¿Por qué Aponte tenía que ser tan malo? Es que Aponte es el primero que va contra la estructura social
es el primero que se está planteando no solo la independencia, sino el cambiar la estructura esclavista y crear la verdadera igualdad de oportunidades entre todos los cubanos. Por eso la dirección de Aponte no es una dirección de una simple sublevación, es una revolución lo que está preparando Aponte, y tiene además la distinción por su cultura misma de poder liderar a un sector que son oficiales, sargentos y soldados del batallón de Pardos y Moreno. Lo que Aponte se había propuesto era tomar la ciudad de La Habana militarmente, pero tenía planificado cómo tomar los cuarteles, cómo repartir las armas, sobre todo el cuartel de Dragones, las fortalezas de la ciudad. Aponte era un hombre al cual se le encontró